mis queridos jóvenes? Entonces vamos a empezar con nuestro tema del día de hoy. Entonces nos toca hablar sobre la influencia del pensamiento, pero griego, dentro de la cultura occidental. ¿Cuál fue su influencia? ¿Cuál fue su impacto? ¿Qué es lo que pasó, no es cierto? Vamos a hablar, ¿no es cierto?, más claro de lo que es todo lo que se relaciona a la filosofía occidental también, ¿no es cierto? Entonces, para dar esta explicación, vamos a observar un video bien cortito, bien chiquitito, pero que usted entienda de la mejor manera posible. Listo, vamos a empezar. Atentos, por favor, que en base al video usted hace el análisis y trabajamos juntos, porque tiene mucho que ver. Bueno, dentro del video, a ver, ¿quién me cuenta qué vimos dentro del video? A ver, ¿quién me dice qué vimos dentro del video? ¿Quién me cuenta? A ver, vamos a ver. Recuerde que toda esta participación es tomada en cuenta como lección oral. Vamos. Le escucho. ¿Qué vimos en el video? ¿Qué vimos en el video? El paso del mito a Logos. ¿Perdón? El paso de mito a Logos. Eso, ¿no es cierto? El paso del mito al logos. ¿Qué nos decía? A ver, vamos, ¿qué nos decía? Vamos, ¿qué nos decía? Que ya pasaron a ser como discursos más racionales y que ya no explicaban como que por qué cae un rayo que con dioses, sino con teorías, ¿ya? Exacto, ¿no es cierto? Empieza a que a partir del raciocinio abre la mentalidad del ser humano. Entonces nosotros vamos a empezar diciendo primerito que la filosofía, señorita Castillo, porque su cámara está apagada, que la filosofía occidental, escuchárame bien y tomará nota si es que desea. La filosofía occidental tuvo específicamente sus orígenes en la antigua Grecia. Las características principales de esto fue el pensamiento. Hasta ahí, ¿estamos claros? Es decir, una de las características principales de la filosofía dentro de Grecia era que se trataba de dar argumentos racionales que vayan por encima de cualquier dogma, ¿no es cierto? Específicamente que sean demostrados, ¿no es cierto? Que como decía el señor Palma, no exista solamente eso de que, bueno, si es que cayó un rayo es porque hay un dios, no, sino que existe una razón lógica del por qué pasan las cosas, ¿no es cierto? Hasta ahí, ¿estamos claros? Listo, entonces avanzamos por aquí. ¿Qué heredamos? Vamos a empezar viendo nosotros, primerito, ¿no es cierto?, para enfrascarnos dentro de este tema, que es muy interesante. Nosotros primerito vamos a empezar diciendo que la filosofía, escúchame bien, que la filosofía griega es considerada como el primer periodo de la historia de la filosofía, pero occidental, ya. Esta inicia, ojo con los siglos, esta inicia aproximadamente dentro del siglo VII. Hasta ahí. Y vamos a decir que esta finaliza más o menos en el siglo, póngale, a ver, déjeme recordar bien para no equivocarnos y no confundirle. Déjeme acordarme bien. A ver, entonces nosotros, bueno, ya vamos con el inicio, ¿no es cierto? Con el siglo VII. Ahí es donde esta se inicia, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa aquí dentro de este periodo? Verá, la periodización que se suele hacer inicia con los presocráticos. ¿Quién se acuerda de los presocráticos? A ver, ¿quiénes son los presocráticos? ¿Qué son los presocráticos? A ver, dígame, ¿quiénes son los presocráticos? ¿Eran o no también filósofos?
Vamos, sí, sí, los presocráticos, recuerde usted que ellos también eran filósofos, pero ¿qué hacían? Estos eran filósofos que planteaban ¿qué cosa? Planteaban que los elementos como el aire, el fuego, el agua, ¿no es cierto? ¿Esto qué era? A ver, ¿quién me cuenta? ¿Quién me cuenta? ¿Qué pasaba con esto? El área creo que se llamaba. Estos elementos que yo le acabo de mencionar constituían que el fundamento de la existencia. Entonces, los presocráticos consideraban que estos elementos eran parte o servían para la existencia del ser humano. Hasta ahí, ¿estamos claros? Sí. Bueno, vamos a dar lectura. Dele, señorita Vázquez, de lectura, por favor. ¿Qué heredamos de los griegos? Los romanos y cristianos fundamentaron su pensamiento a partir de un concepto básico de la filosofía griega. La distinción y diferencia entre los cuerpos y alma. Esta distinción no existe, por ejemplo, el pensamiento oriental, de allí que grandes religiones orientales trabajen por el espíritu a través de ejercicios con el cuerpo, yoga, tai chi, etc. Ya, a ver, vamos a avanzar un poquito por acá, vamos. Y aquí, vamos, aquí nos vamos a enfrascar. ¿Qué es el pensamiento, no es cierto? El pensamiento occidental. Entonces nosotros vamos a decir que estos son ingredientes esenciales. ¿Qué pasa con estos? Que nos ayudan a formar nuestro pensamiento occidental. Es decir, se va a utilizar la racionalidad. Hasta ahí, ¿estamos claros? De lectura, señorita Trujillo. 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 No está Trujillo, falta. Trujillo, no. No está Trujillo, vamos. Vamos avanzando. Entonces, ¿qué entendemos por occidental? Vamos, señorita Gata Vadillo, de lectura, por favor. Ya. En la actualidad se considera como parte de la cultura occidental aquellas sociedades influenciadas por las civilizaciones grecorromanas, cristianismo, renacimiento y la ilustración. Ya, verá, a esta parte quería yo llegar. Verá, escúcheme, atento a lo que le voy a compartir en este momento. Atento a lo que le voy a compartir ahorita. Ya, listo. Entonces nosotros decíamos hace rato que dentro del pensamiento, ¿no es cierto? Dentro del pensamiento occidental, del pensamiento griego, también dice que se encontraba formado por la racionalidad griega. El ideal dice ético, bíblico y el método científico moderno. Verá, ¿qué es lo que pasa aquí? Todo esto son formadas por todas las sociedades que nosotros habíamos visto antes, ¿se acuerdan? El cristianismo, el renacimiento y la ilustración. Entonces, mire, aquí tenemos un ejemplo de eso, ¿no es cierto? Vean. Y vamos a ir mirando. Por aquí. A esta partecita quería llegar yo. Yo no sé qué le pasa a mi computadora. Mire, tenemos la ilustración, como ya le dije, el renacimiento, y todas estas tienen que ver, ¿por qué? Tienen que ver con esta partecita, ¿por qué? Porque recuerde usted que en cada una de estas se enfocaba dentro del ser humano. Enseñaba que el ser humano es capaz de pensar, de razonar, de expandir sus conocimientos. ¿Se acuerda que ya vimos esa partecita? Entonces, todo esto viene con la relación que tuvo todo este pensamiento y por qué influenció dentro de esta cultura occidental. Entonces, nosotros, aquí en esta partecita, nosotros vamos a encontrarnos con filósofos muy importantes. Y vamos a ponerle por acá. Esto no necesito que usted lo vea. Vamos a irnos despuesito. Vamos. .
Mire, vamos observando los gráficos, lo que le acabé de proyectar hace ratito. Mire, todo es una influencia, ¿no es cierto? Ya, perfecto. Ahora sí. ¿Qué heredamos nosotros de los griegos? Como ya habíamos visto hace ratito. Nosotros, de acuerdo al pensamiento griego, diríamos que no tiene alma. Es la capacidad de que se encarga solamente de razonar, ¿no es cierto?, sobre su propia alma. Se justifica, ¿no es cierto?, bajo la amenaza. A ver, vamos a ver, para que me comprenda de mejor manera. ¿Va? ¿Quién es este personaje? ¿Quién es este personaje? ¿Quién me dice quién es este personaje? Aristóteles. Aristóteles. Él fue considerado uno de los filósofos más importantes dentro de esta época. Vámonos por acá. Vámonos. Y aquí estamos con el pensamiento griego. Lo que yo le decía, dentro del pensamiento griego surgieron también personas muy importantes, personajes muy importantes que generaron aportes. Y entre ellos nosotros encontramos al señor Tales de Mileto. Vamos, de lectura. ¿Sí le he escuchado a esta persona, Tales de Mileto? A ver, ¿quién me dice qué nomás he escuchado sobre Tales de Mileto? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? ¿Qué ha escuchado sobre Tales de Mileto? Era un filósofo de Atenas. Ya, ¿qué más? Vamos. ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, aquí nos dice que Tales de Mileto fue un filósofo, matemático, geómetra, físico y legislador griego, ¿no es cierto? Él consideró que el origen de todas las cosas es el agua, por ser generadora de la vida. Entonces, yo le hago una pregunta. ¿Él pertenecerá a los filósofos presocráticos, sí o no? ¿Por qué? Sí, Vamos, porque dice que el origen de las cosas es el agua. ya, Y los presocráticos eran los que decían agua, fuego, aire y eso. perfecto, sí, estamos entonces nosotros hablando de un filósofo presocrático. Recuerde que los filósofos presocráticos eran Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes, Heráclito y Diógenes de Apolonia. Vamos, ¿qué más? ¿Qué más podemos decir nosotros de Tales de Mileto? A ver, ¿quién me cuenta? Vamos, ¿qué más podemos decir nosotros de Tales de Mileto? Vamos, ¿qué más? Vamos. ¿Fue un sabio o no? Verán, nosotros de Tales de Mileto vamos a decir algo muy importante. Este fue considerado el primer filósofo griego en plantear la naturaleza última del mundo. Este concebía sobre la base de un primer y último elemento, el cual era el agua, lo que acabamos de ver en este momento. Hasta ahí. ¿Por qué lo hacía así? Porque él consideraba, que el agua es el principio de todas las cosas que existen. Es decir, el agua es origen. Esta da el comienzo al universo. Hasta ahí, ¿estamos claros? Por eso dice que los filósofos, una idea que los filósofos griegos a esta le llamaban que el arge, y a uno de sus compañeros al principio lo quiso decir. Hasta ahí, ¿qué quiere decir principio y fin? Entonces, de esta manera, en base a todo esto, nace la primera teoría occidental sobre el mundo físico. Hasta ahí, ¿estamos claros? Este filósofo es considerado como el precursor de la ciencia moderna, es decir, es uno de los principales sabios de Grecia, iniciador lógicamente de la escuela de Mileto. Hasta ahí. ¿Y la escuela de Mileto qué era?
¿Quién me dice que era la escuela de Mileto? Vamos, vamos, vamos. Era una de las primeras escuelas filosóficas de la antigua Grecia. Hasta ahí. ¿Estamos claros? Ya, por eso nosotros decíamos, por eso nosotros sabemos que Tales de Mileto, él sostenía una teoría, ¿cómo le digo? Un poquito rara. ¿Por qué? Porque él sostenía que la tierra, es decir, sobre la que pisamos, es una especie de isla que flota sobre el agua. ¿Y cómo lo hacía él? ¿Cómo lo comparaba? Lo comparaba como un leño. ¿Se ha visto que usted le pone un pedazo de leña ahí? ¿Y qué pasa? ¿Se hunde o flota? ¿Se hunde o flota? Le escucho. ¿Va? Flota, ¿no es cierto? No se hunde. Entonces, más o menos así él tenía, era la teoría que él sostenía. Hasta ahí, ¿estamos claros? Ya, entonces por eso Tales de Mileto, en base a esta teoría que él pone, que impone ahí, que empieza a ponerse a razonar, él empieza a explicar el por qué la tierra temblaba algunas veces. ¿Por qué? Porque no tenía bases fijas donde sostenerse, sino que simplemente flotaba, ¿no es cierto? Ahí está, hasta ahí. ¿Estaba claro, está claro, sí o no? ¿Sí? Arcos, recién nos ingresa el señor Arcos. Permítame, le damos paso a nuestro querido amigo el señor Arcos. Perfecto, ¿no es cierto? Vamos con la frasecita. Lea, señor Palma. La cosa más difícil es conocernos a nosotros mismos. La más fácil es hablar mal de los demás. Perfecto, una frase muy bonita, ¿no? ¿Qué nos querrá decir esta frase? A ver, hagamos la reflexión. ¿Qué nos querrá decir aquí, cito esta frase? A ver, vamos pensando. Siempre estamos viendo el error del resto de personas, ¿no es cierto? De aquellas personas que nos rodean, pero jamás vemos nuestros errores. Fácil criticar al resto y difícil criticarme a mí mismo y ver lo que yo estoy fallando, en lo que yo estoy teniendo errores. Perfecto, entonces nos vamos a otro personaje muy importante, también otro presocrático. Vamos a hablar del señor Anaxímenes, vamos. Vamos, ¿qué podemos decir de Anaxímenes? Vamos, ¿quién me cuenta? Vamos. Él en cambio pensaba que el origen era el fuego. Ya, muy bien. ¿Qué más? Vamos, usted ya debe haber visto sobre él. Vamos. También era filósofo de Atenas. También, muy bien, perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más podríamos decir? Vamos, ¿qué más? También era un presocrático, recuerde usted de lectura, señor Franco. Anaxímenes consideró el aire como el origen de todas las cosas, debido a un proceso por el que el aire se modifica. Rarefacción que da origen al fuego y condensación del que se deriva las nubes, el agua, la tierra y las rocas. Ya, nosotros aquí vamos a hablar sobre Anaxímenes, ¿no es cierto? Anaxímenes de Mileto, escuchará, fue un filósofo también griego, correcto, lo que dijo uno de sus compañeros. Ahora me acuerdo de la hora de tal manera que no perjudiquemos a la profe de la siguiente clase. Dicen, ya se pasó 3 minutos. Ya se acabó. ¿Y por qué no me avisan? O sea, Estamos tenemos hablando. recreo, dice, pero ya nos cansamos. No, pues no hay que respetar su horario. Que le vaya bien, nos vemos la siguiente hora clases, ¿ya? Que le vaya muy bien, chao.